Hola, mi nombre es Sofía Aranguren y el día de hoy estaremos conversando sobre la figura de la indemnización del daño moral en materia contractual. En primer lugar, considero oportuno nombrar a los integrantes de mi equipo de trabajo. Ellos son Anjanet Flores, Eduardo Pérez, María Victoria Rojas y mi persona. Ahora bien, para dar inicio a la siguiente presentación, resulta pertinente expresar que el objeto de la misma es el análisis del concepto de la indemnización del daño moral en materia contractual dentro del ámbito jurídico español. Primera interrogante: ¿por qué eligieron ese derecho? Hemos elegido el derecho español porque nos resultó interesante la idea de indagar sobre los paradigmas que tienen los jueces, los legisladores y los máximos exponentes en materia jurídica en los países europeos con relación a la indemnización del daño moral en materia contractual. En sí, queríamos comprender cuán aceptada es esta idea en Europa, específicamente en el Reino de España. Segunda interrogante: ¿dónde buscaron la información solicitada? La información fue obtenida de un trabajo de investigación bastante completo que realizó la profesora Alma María Rodríguez Quitián, titular de la Cátedra de Derecho Civil en la Universidad Autónoma de Madrid, basándose a su vez en la jurisprudencia y en las reformas que ha tenido el Código Civil español. Tercera interrogante: ¿cuáles fueron las principales dificultades para encontrar la información? Bien, la principal y única dificultad que se nos presentó fue pasearnos por todas las polémicas y discusiones que existían en Europa en torno a la figura de la indemnización del daño moral en el incumplimiento contractual. Cuarta interrogante: ¿el derecho elegido admite la indemnización del daño moral en materia contractual? Actualmente, puede establecerse de manera inequívoca que cada vez son más numerosos los pronunciamientos de los tribunales que admiten, sin ninguna matización, la reparación pecuniaria del daño moral sufrido por el acreedor tras el incumplimiento de un contrato. Asimismo, muchos de ellos se apoyan en una ampliación excesiva del concepto del prejuicio moral. Por su parte, el artículo 1106 del Código Civil español se presenta a principio como el más adecuado para responder a la cuestión general de si el daño moral está excluido del ámbito de la responsabilidad contractual, ya que este precepto delimita los daños objeto de reparación desde el punto de vista cualitativo, esto es, desde la perspectiva de la naturaleza del daño. Por su parte, el artículo 1107 los delimita desde el punto de vista cuantitativo. Quinta interrogante: ¿el derecho venezolano admite la indemnización del daño moral en materia contractual? Inicialmente, es de suma importancia destacar que el daño se entiende como el menoscabo a una persona o a sus bienes. De tal modo, el daño moral queda definido como aquel perjuicio sufrido por una persona, atentando a los derechos de su personalidad, es decir, aquellos bienes que integran el llamado patrimonio moral de la misma. Igualmente, el daño moral contractual se define como el incumplimiento de una obligación imputable al deudor. Ahora bien, en virtud de lo expuesto anteriormente, resulta pertinente acotar que existe un debate doctrinario bastante importante en relación al tema en cuestión. En primer lugar, existen autores que se muestran a favor de la indemnización del daño moral en materia contractual. Dentro de estos autores se encuentra Chus. Este autor basa su argumento en la ausencia de una razón objetiva y válida que excluya la toma en consideración del daño moral, ya que para él un hecho ilícito no cambia de naturaleza porque viole las estipulaciones de un contrato. Por lo tanto, si se resarce el daño moral en un delito extracontractual, también ha de resarcirse en un delito contractual. En segundo lugar, existen autores que se muestran en contra de la indemnización del daño moral en materia contractual. Dentro de estos autores destacan Robelli y Cesáreo Consolo. Estos consideran que si a la naturaleza de una obligación contractual le es inherente el carácter patrimonial, el daño derivado del incumplimiento de ésta siempre es patrimonial y, por lo tanto, el resarcimiento que surge para sustituir la obligación incumplida no puede referirse más que a daños patrimoniales. En la misma forma, establecen que no se puede afirmar que al momento de la celebración de un contrato, las partes se refieran a un daño que no sea patrimonial, ya que el daño patrimonial es consecuencia directa e inmediata del incumplimiento de una obligación.
En el mismo orden de ideas, y retomando el punto inicial de este análisis, resulta pertinente hacer énfasis en el artículo 1966 de nuestro Código Civil. El mismo establece que la obligación de reparación se extiende a todo daño material o moral causado por el acto ilícito. Aunado a esto, la Sala ha precisado que el juez tiene la potestad discrecional de conceder una indemnización por concepto de daño moral. Por lo tanto, puede afirmarse que la doctrina y jurisprudencia de nuestro país han sostenido que el hecho ilícito, como cualquier acto contrario al ordenamiento jurídico vigente, es generado por mala fe y por inobservancia del texto normativo por parte de una persona, la cual es denominada agente, que tiene a su vez por contrapartida una responsabilidad a favor de otra persona, la cual es denominada víctima. En la misma línea, la ley ha considerado como una conducta antijurídica el abuso en el ejercicio de un derecho, bien sea objetivo o subjetivo, mediante el cual se irrespeta el derecho de los demás por excederse de los límites consagrados normativamente. Ese acto excesivo o conducta ilícita produce, a su vez, un daño que puede dar lugar a una indemnización. En virtud de las ideas enunciadas, puede afirmarse que el daño moral lesiona derechos subjetivos. Por su parte, del artículo 1185 de nuestro Código Civil, norma general y subsidiaria de toda la responsabilidad consagrada en el texto del Código Civil y en las leyes especiales, se desprenden tres elementos básicos que configuran la existencia del hecho ilícito. Estos son el daño, la culpa y la relación de causalidad entre la culpa y el daño. Asimismo, el artículo 1196 del mismo texto jurídico establece la reparación del daño moral. A manera de colofón, incluimos la fuente jurisprudencial de la cual extraímos la información relativa al sistema jurídico venezolano.